Ahora vamos a hablar del parámetro P-gain y del D-gain. Y para ello yo tengo montado aquí el helicóptero con la plataforma móvil, de forma que esto yo lo puedo girar así para ver cómo se comporta el helicóptero. Y aquí yo he puesto una flecha que marca el norte, por ejemplo. Un norte que nos dirige, por ejemplo, al Club RC Valencia, mi club de radiocontrol. Y entonces nosotros, pues bueno, vamos a ver esto cómo funciona, lo del P-gain y el D-gain. Para ello tenemos que hacer un poco de historia. La historia es la siguiente: siempre ha sido en los helicópteros de radiocontrol el control de la cola el principal problema que se ha tenido. De forma que, hablando ya de muchos años atrás, cuando no existían giróscopos, entonces digamos que el control de la cola se hacía completamente manual desde la emisora. No había forma de tener un buen control del rotor de cola. Fue entonces cuando, sin giróscopos, se usaba un parámetro que luego lo veremos también en el Axon, que también existe, que es el RevoMix. Es decir, cuando nosotros hacíamos una trepada rápida hacia arriba del helicóptero, la cola, para compensar el par motor, se movía, porque tenía que compensar el par motor formado por el rotor principal. Como no había giróscopo, había una mezcla mecánica que nos daba, cuando yo le daba paso hacia arriba, al mismo tiempo aumentaba el ángulo de la pala del rotor de cola, en una proporción calculada a ojo por la mecánica del helicóptero. Aquello tenía un éxito muy relativo porque realmente no se tenía un buen control del rotor de cola. Fue entonces cuando se pensó en introducir un giróscopo para controlar el rotor de cola. Y fueron ya los primeros giróscopos mecánicos los que aparecieron para controlar el rotor de cola. Aquellos giróscopos mecánicos pues eran desde luego mucho mejor que no disponer de ellos, pero tenían también muchísimas deficiencias. Por ejemplo, venía una ráfaga de viento y entonces el rotor de cola se nos movía así y se quedaba aquí. Entonces el giróscopo era tan lento en reaccionar que esa ráfaga de viento nos podía poner el helicóptero en esta posición. Y así que se quedaba, aquí ya se quedaba más o menos estabilizado, pero en esta posición. Nosotros, si queríamos volver al rumbo norte, a la dirección norte, lo teníamos que hacer manualmente desde la emisora. Vamos evolucionando en la historia con los giróscopos. El giróscopo, en lugar de ser mecánico, aparecieron los giróscopos electrónicos. Y aquellos, cuando venía una ráfaga de tiempo, pues bueno, ya se estabilizaban más, pero a lo mejor no se mantenían en el rumbo que nosotros queríamos. Teníamos que seguir ayudando desde la emisora cómo volver otra vez al rumbo inicial. Pero bueno, por lo menos en esta otra posición el helicóptero se mantenía más o menos quieto. Luego aparecieron, bueno, este fue el giróscopo que nosotros llamamos de control normal, que todavía lo podemos programar en el Axon, Y después venían los giróscopos llamados Hidden Halt, es decir, de bloqueo de cola. Aquello fue ya algo sorprendente para la época. ¿Por qué? Porque cuando venía una ráfaga de viento, entonces el helicóptero se desplazaba, pero el servo volvía otra vez a posicionar el helicóptero más o menos en la dirección inicial. Digo más o menos porque no teníamos una forma de controlar si realmente el rotor de cola volvía al punto inicial milimétricamente. Lo cierto es que en aeromodelismo tampoco nos hacía falta esa exactitud, porque si a nosotros el helicóptero con un control Hidden Halt se nos quedaba así, pues rápidamente
modificábamos con la emisora la posición del helicóptero y ahí se quedaba. Esto, donde más precisión se notaba o se precisaba, era en los campeonatos F3C y en los campeonatos de 3D o en los vuelos 3D, que es donde más precisión se necesita para el rotor de cola. Pero claro, como ahora han avanzado tanto, sobre todo por el tema de los drones. Un dron sí que necesita un control exacto y matemático del control del rumbo de la aeronave. ¿Por qué? Porque un helicóptero de radiocontrol como este está diseñado para volar en un campo de vuelo de aeromodelismo, que la máxima distancia que podemos volar es una distancia que tenemos que controlar con la vista. Es decir, nos tenemos que ir pues máximo 300 metros, como mucho, ¿no? Porque a 300 metros el helicóptero ya apenas se ve. Es decir, el Axon, por ejemplo, está diseñado para aeromodelistas. No creo que esté pensado para poder controlar drones que pueden volar a varios kilómetros de la posición donde está el piloto del dron. Si un helicóptero de estas características estuviera destinado a temas militares o a temas de alta precisión, necesitaríamos otro tipo de controlador que pudiera controlar perfectamente el rumbo. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo estoy aquí y me quiero ir a mi club de radiocontrol Valencia, que está a 10 kilómetros de esta posición. Es preciso que yo, sin ver el helicóptero, si quiero que llegue allí con éxito, tengo que marcar el rumbo exacto para que el helicóptero llegue allí. Si yo me desvío solamente 5 grados, el helicóptero no llegará a mi campo de vuelo, se irá a otro campo más o menos cercano, pero no llegará allí. Es decir, entonces Axon ha considerado que ya es el momento de poder poner unos parámetros que nos controlen perfectamente la posición del helicóptero casi milimétricamente. Y ahí es donde interviene lo que se llama el P-gain y el D-gain, que P-gain viene del parámetro ganancia proporcional y el D-gain ganancia derivativa. He observado que el Axon, porque en otros controladores también dedicados a helicópteros de radiocontrol para aficionado, incluyen también otro parámetro que es la I-gain, ganancia integrativa. Pero como ahora vamos a entrar en un poquito con más detalle para ver esto cómo funciona, vais a ver que no necesitamos de momento el parámetro de integral. Bueno, pues, ¿qué pasa con el P-gain? Imaginemos que tenemos una ráfaga de viento. El helicóptero se nos desplaza hasta aquí. Llega entonces el parámetro Heading-Hold y nos lo devuelve aquí. Y llega el P-gain también, intenta ponernos el helicóptero, no por aquí, no por allí, no por allí, sino más o menos, digo todavía más o menos, porque a medida que vayamos avanzando en la explicación veréis por qué, más o menos en la dirección exacta del norte. ¿Y esto cómo funciona? ¿Qué es el P-gain? P-gain, como hemos dicho o he comentado, es la ganancia proporcional. ¿Proporcional a qué? Pues a esto. Si la ráfaga me pone el rotor de cola, mejor dicho, la dirección, el rumbo del helicóptero en esta posición, es proporcional al error. ¿Qué error? A la distancia que hay desde esta posición que ha lanzado el viento, el rotor de cola, hasta la dirección norte. Este es un error, vamos a llamar error. Entonces, el P-gain, si nosotros vemos los valores que al Axon le podemos dar al P-gain, van desde el 5 al 20. ¿Y qué significa eso? Si yo, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, si yo pongo 20, el parámetro P-gain 20, significa que yo empiezo el retorno al punto de partida a 20 km por hora, de forma que empiece a 20 km por hora y acabe a 0 km por hora.
para llegar al punto de partida. Es decir, si yo pongo el P-gain en 20, imaginemos que el tubo de cola a 20 km por hora para volver aquí. Si lo pongo a 15, esto en lugar de empezar a 20 km por hora, empezará con 15 km por hora hasta llegar a 0. Si pongo un P-gain de 8, pues esto empieza a 8 km por hora, que es la velocidad de giro del tubo de cola, hasta llegar a 0. Es decir, cuanto más alto es el valor del P-gain, más rápida es la velocidad inicial del retorno del tubo de cola. El helicóptero retorna al punto de partida. Y eso es lo importante. Es decir, cuando damos un valor de P, ese valor de P es el valor que le damos a la velocidad inicial de giro del retorno a la posición inicial. ¿Qué puede ocurrir? Si yo empiezo con una P-gain muy alta, esto girará tan rápido que me puedo pasar. Y entonces tendremos una pequeña oscilación hasta que llegue al punto inicial. Eso ocurre con una P-gain muy alta. Si doy una P-gain muy lenta, un 5, esto empieza con 5 a 5 km por hora, por ejemplo, y esto empieza tan lento, y si el helicóptero va avanzando, es posible que me pase de los 300 metros del campo y no tenga tiempo de llegar aquí para dar la vuelta, en fin, que sería una velocidad tan lenta que no sería aconsejable. En definitiva, el P-gain lo que nos va a dar es, ante una perturbación del viento, la velocidad inicial a la que el tubo de cola va a retornar al punto de partida. Y siempre la velocidad será proporcional al error conseguido. Si aquí el error es máximo, aquí velocidad máxima. Cuando yo tengo la cola ya a la mitad del recorrido, como el error es la mitad, la velocidad a la que esto girará también será la mitad, será más lenta. Y si ya estoy a un cuarto, la velocidad será un cuarto, de forma que esto suavemente volverá al punto de partida. Ese es el P-gain. Entonces tenemos que buscar de una forma experimental, y esto lo podemos hacer usando los bancos de trabajo, para probar, pues por ejemplo, con 15, el banco amarillo lo podemos poner a 15, el banco rojo lo podemos poner a 12 y el banco azul lo podemos poner a 10, para ver cuál de ellos es el que mejor retorna al punto de partida sin oscilaciones. Y aquí es donde interviene la oscilación, y si tenemos alguno, claro, nos interesa coger la máxima velocidad, y aunque haya una pequeña oscilación, que sea lo más mínima posible. Y eso, ¿cómo lo conseguimos? Con el D-gain, la ganancia derivativa. Si la ganancia derivativa estuviera a 0, y aquí hubiese una oscilación, por ejemplo, 7 oscilaciones, me estoy inventando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta llegar al equilibrio, eso con un D-gain 0. Si yo le pongo un D-gain 4, por ejemplo, a lo mejor tengo 2 oscilaciones, 1 y 2, y vuelvo al sitio. Y eso es más o menos cómo trabaja el P-gain y el D-gain. Y ahora pues vamos a profundizar más en qué valores nos da por defecto según el modelo de helicóptero y según el estilo de vuelo. Veremos Axon qué valores predeterminados da, tanto para el P-gain como para el D-gain. Como tenemos 4 modelos de helicóptero aquí, tenemos aquí 4 modelos de helicóptero, 250-500, 500-800, de 1,80 metros de diámetro y hasta 2,20 metros o más, ¿no? Entonces, yo he hecho lo siguiente. Después también tenemos 4 estilos de vuelo: modo escala o modo normal, un 3D suave, un 3D muy acrobático y una tabla acrobática F3D. Y fijaros lo que he hecho yo aquí, para que tengamos una idea de los valores que Axon da por defecto para los distintos tamaños de helicóptero y según los estilos de vuelo. Lo que estábamos viendo era un modelo aquí 500 y
y nos escala y nos daba un 12. Aquí nos daba 12. Pues bueno, si es un modelo normal y a escala, no importa el tamaño, Axon nos predetermina a 12. Fijaros, ya cuando pasamos a un modelo 3D suave, un tamaño pequeño, el P-Gain nos lo pone en 15 y todos los modelos los pone en 15. Aquí, si es un 3D acrobático, veis los distintos valores que va dando el Axon por defecto. Y si es un F3D, da estos valores. Estos son los valores del P-Gain que nos da el Axon para los distintos modelos de helicóptero y los distintos estilos de vuelo. Y el D-Gain, que es, como hemos comentado, una suavización de esa posible oscilación que puede tener la cola cuando llegamos al final del objetivo marcado. Fijaros, también he hecho una tabla, nos da siempre el mismo valor 4, es decir, que es un parámetro que yo deduzco que Axon no le da excesiva importancia. ¿Por qué? Porque con el 4 nos amortigua la posible oscilación de la cola cuando termina su recorrido. También podemos acudir a, si queremos experimentar, los bancos de trabajo. Yo esto lo tengo aquí, lo dejaría el amarillo, por ejemplo, en el 12, que es como nos gusta que esté. 12 y el azul 12. Esto siempre hay que hacerlo así, si queremos probar un parámetro. En el amarillo lo dejaría al 3, en el rojo al 4 y en el azul yo lo dejaría al 5. Y entonces podemos probar el D-Gain, que es la derivativa. Y esto es todo. Lo ponemos todo al 4 y vamos a abordar el parámetro de la agilidad.